limpios y llenos de su Espíritu Santo. Y he orado mucho, queridos hermanos, para que esta palabra de profecía pueda vivir como semilla en tu vida. Y debo expresarlo en segunda persona, así lo voy a hacer. No porque no es para mí, al contrario, porque aunque yo esté predicando, mi alma alaba al Señor y también soy uno más de la iglesia. También me ministra. Muchas veces buscamos o buscas, y te voy a hablar a ti, quiero que me pongas toda la atención posible, razones externas para justificar por qué no ves resultados en tu vida espiritual. Piensas que es el diablo, que estás en la iglesia equivocada, o tal vez el Espíritu Santo ya no está obrando como antes en tu vida. Pero la verdad, amada iglesia, es que el problema no está afuera, el problema está adentro. Hay personas que por muchos años han escuchado prédicas, consejos, talleres, han hecho talleres, conferencias, y aún así su vida no cambia, sigue siendo la misma. Mientras que otros, con una sola palabra, son totalmente transformados. Diga, transformados. Como dije antes, muchas veces estamos buscando afuera lo que debemos reparar dentro de nuestro corazón. Nos pasa. Ninguno de los que estamos aquí está exento a esta palabra. Si hay algún perfecto, por favor, retírese. Todos nos pasa exactamente lo mismo. Pero Jesucristo nos da la respuesta en su palabra. Él tiene la respuesta aquí. La semilla siempre es sembrada, siempre es sembrada. Y el fruto no depende del sembrador, no depende del pastor, no depende de la iglesia, no depende absolutamente si usted es atacado por el diablo o por el perro de la esquina. El fruto depende totalmente, según Mateo 13, que se lo van a leer en su casa y lo vimos la semana pasada, del 3 al 9, y que pudimos estudiar, espero que sí, donde aprendimos que el terreno es nuestro corazón. Y es allí el único lugar donde nosotros podemos cambiar nuestra vida. O la tenemos con Jesús o la tenemos sin Jesús. No podemos tener un corazón lleno de maleza. Tenemos que tener un corazón como un terreno donde se siembre buena semilla. Y pudimos ver la semana pasada con mucha claridad cómo funciona la palabra del Evangelio de Dios, de Jesús. La semilla del Evangelio obra en dos dimensiones. Habíamos hablado en la dimensión que revela la verdad y luego te llama a responder a esa verdad. Y esa respuesta tiene que ser con obediencia. Repita la palabra, obediencia. Y allí es donde produce se produce el nuevo nacimiento. Cuando tu corazón está dispuesto, esa semilla no se queda en teoría, no se queda en religión. Brota, echa raíz y produce, según la palabra, mucho fruto. Diga, mucho fruto. Pero seamos honestos. Tal vez en tu corazón, hoy, tu corazón no esté así tan alineado o tan limpio o tan libre. Tal vez tu corazón está lleno de ruido, preocupaciones, por cosas que hasta ahora no has alcanzado. Por cosas que quieres, deseas, pero no has podido alcanzar. Tal vez está lleno de distracciones, redes sociales, entretenimiento, trabajo, afanes.
y a veces no hay tiempo para Dios. Estoy muy ocupado. Tal vez estás lleno de la basura del mundo y no te has dado cuenta. Heridas no tratadas, resentimientos, orgullo, doble vida, desconfianza y hábitos que sabes que no le agradan a Dios. Y cuando el corazón está lleno de esa semilla que no viene de Dios, no puede germinar la que el sembrador de la palabra coloca en tu corazón. También puede ser que hayas permitido que entren cosas ajenas a Dios en tu corazón, como ideas, relaciones, prácticas, ambientes, contenidos, decisiones, ciclos que a lo mejor no has podido cerrar hasta ahora y sin darte cuenta, estas cosas terminan ahogando lo que el Señor siempre y constantemente siembra en tu vida. Yo diría amén. No es que Dios no habló, no es que la palabra no tiene poder, es que el terreno está ocupado, saturado y asfixiado. Y eso es una gran verdad. Y al final, querida iglesia, hermanos míos, hijos de Dios todos, todo va a depender de cuánto estemos o estés dispuesto que tu corazón pueda recibir la palabra de Dios. Cuánto tu corazón esté dispuesto a hacer ese terreno fértil donde pueda crecer, germinar primero la semilla, crecer la palabra y que estés dispuesto a obedecer lo que Dios tiene dispuesto para ti. Porque muchos reciben, pero no creen. Otros creen, pero no obedecen. Y ahí, justo ahí, es donde muchos de ustedes tropiezan. A veces quieres que Dios te hable algo grande, algo espectacular, algo que te sacuda. Y como tú ya tienes la idea de qué es aquello que tú quieres escuchar, tienes la idea de lo que tú necesitas, porque lo has tratado en la intimidad con Dios, sin darte cuenta, colocas condiciones al Señor. Señor, háblame, pero háblame de esta manera, con este tono, el tono no sea muy alto porque me puedo ofender. Con esta emoción, no una emoción exagerada, pero tampoco una emoción tan suave. Y con esta señal yo entenderé sobre el tema de la agenda que ya tú conoces, que yo te pedí, te recuerdas en mis oraciones. Y es cuando terminas aceptando solo una parte, que es la parte que te importa, la parte que te impacta, la parte de la agenda que tú le has puesto a Dios, pero rechazando la parte que te corrige por falta de la identidad de quién eres. Dios muchas veces empieza por lo que a simple vista parece pequeño, simple o hasta aburrido. Pero eso pequeño no es poca cosa. Es lo primero que realmente necesitas conocer, necesitas dejar que entre a tu corazón para que pueda ser tratado. Diga tratado. Y Dios quiere tratarte. Él no quiere darte, Él no quiere sembrar cuando un terreno no está lo suficientemente limpio y preparado para recibir una bendición. Porque sabe que la semilla va a ser robada, la semilla va a ser sacada, la semilla no va a crecer, la semilla se pierde y no va a dar fruto. Y si el problema es tu terreno, es tu corazón, y tú todavía no tienes clara la identidad en Cristo, entonces
hoy tendrás que enfrentar una pregunta muy precisa, aunque es sencilla. Y a la vez puedo decir que es muy seria. Escucha bien. ¿Y qué has hecho con todas las palabras que has recibido este año? ¿Han cambiado tu vida? Cuando saltas de emoción porque Dios te tocó, ¿ha cambiado realmente tu vida o has impactado a otros con ese cambio que ha sucedido en tu vida? Porque seamos honestos, no todo lo que Dios te habla te va a hacer sentir wow. No todo va a venir con lágrimas, con música, con escalofríos, con emoción. A veces Dios habla algo que parece tan básico que no tomamos en cuenta. A veces repetido y hasta simple. A veces Dios te confronta con una instrucción cortita. A veces te corrige. A veces pide que perdones a alguien o que te perdones a ti mismo. Que te ordenes, que te sometas, que cortes algunas relaciones que te están haciendo daño, que cambies de hábito, que vuelvas al camino correcto, y ahí se revela cómo está el terreno. Dios no puede bendecirte en el lugar que tú escogiste. Dios te va a bendecir en el lugar que Él escogió para bendecirte. Ahí se nota realmente cuando tú tomas esas decisiones si tu corazón está listo para recibir, para creer y para obedecer. O si solo estás buscando algo que te entretenga, algo que te emocione, que te anestesie, que te motive, algo que te haga sentir bonito por un momento o algo que te pare los pelos. Entonces la pregunta es esta, y es directa para ti. ¿Tú estás escuchando a Dios para obedecerle o solo para sentir algo? Porque escúchame bien, la palabra de Dios no pierde poder solo porque a ti te parece poco interesante. La Biblia no depende de tu estado de ánimo para que pueda vivir en la vida de la persona. La autoridad de la palabra de Dios no baja porque tú no sientes esa chispa, esa motivación, eso algo que te hace brincar o te anestesia lo que pasó durante la semana anterior. Su poder, el poder de la palabra no se reduce a un texto si te impresiona o no a primera vista, o si te saca un wow. Cuando tu corazón está dispuesto, hasta el pasaje que menos esperas puede convertirte o convertir el pensamiento que traías desde mucho tiempo atrás en una verdadera revelación para el tiempo actual. Porque eso te corrige, te ubica, te sana y te transforma por completo. ¿Quién dice amén a eso? Y para mostrártelo con evidencia, porque saben que aquí hablamos con evidencia bíblica, y mostrártelo con claridad, hoy el Señor nos lleva a un texto que muchísima gente pasa por alto, pero está cargado de revelación para que aquel que viene con un verdadero corazón, un verdadero terreno para escuchar. Amén. Entonces imagínate que tú hoy saliste de tu casa, llegas con un hambre espiritual que adormece el hambre natural, vienes cargado con una lista de peticiones
en tu corazón y le dices al Señor: Señor, háblame, háblame este domingo, usa al pastor, usa la alabanza, háblame fuerte, háblame claro, responde lo que te he pedido, esa agenda que te puse, que te coloqué. Dame una palabra que me sacuda, dame una historia impactante, dame un milagro, háblame en parábola que yo entenderé, dame una enseñanza profunda y que Jesús hable en mi corazón. Algo que toque exactamente lo que estoy viviendo ahora mismo. Y me parece muy bien todas esas expectativas que a veces nos creamos nosotros mismos. Y entonces viene el pastor Pedro y te dice: abre tu Biblia y vamos a leer Mateo capítulo 1 del versículo 1 al 17. Abres tu Biblia y lo primero que lees no es un milagro, no es una parábola, no es una promesa. Lo primero que encuentras es una lista larga de nombres raros, una genealogía, y tú piensas por dentro: Señor, ¿en serio? ¿Esto es lo primero que vas a decirme hoy? Yo vine por respuesta a mi vida. ¿Te acuerdas la agenda que pactamos, que hicimos tú y yo? ¿No podríamos ser más directos? ¿De verdad, en serio, es una lista de nombres? Pero aquí está la clave. Compartí la semana pasada con alguien que le dije: voy a predicar sobre Mateo 1 del 1 al 17. Y me contestó: el nacimiento de Jesús. Y dije: no, eso es a partir del 18. ¿Te acuerdas? Porque pasamos por alto algo tan elemental y hasta aburrido que pensamos que no tiene ningún sentido. Pero cuando tu corazón está listo, Dios siempre comienza no como tú esperas. Porque Dios no vino a entretenerte y a hacer tu voluntad. Vino a formarte y a hacer su voluntad. Yo diría amén. Y Mateo empieza con evidencia, colocando esos nombres sobre la mesa para decirte algo a ti. Jesús es real. Jesús tiene historia. Jesús tiene raíz. Jesús tiene promesa. Jesús no apareció de la nada. Y tú eres parte de ese plan. Y eso lo dice el pastor del 1 al 17. Estamos acostumbrados a decir: la palabra de Dios tiene poder. Pero yo en el capítulo 1 de Mateo, versículo del 1 al 17, lo que veo son nombres. Y si yo me aprendo todos los nombres y no tengo un pensamiento cristiano y un pensamiento, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios, con una madurez suficiente, no voy a tener la revelación suficiente para entender por qué nos dieron esos nombres. Es Dios hablando desde el primer versículo, hablándonos a ti y a mí. Mi hijo no es un plan improvisado, no es un recurso de última hora, no es una idea de emergencia. Yo lo anuncié, yo lo preparé, yo lo prometí y yo lo sostuve a través de generaciones. Y eso significa esos primeros 17 versículos. ¿Y cuál es el propósito de eso? Hacer su voluntad en la tierra a través de ti. A través de ti. A través de mí. Cada nombre es un eslabón
de la cadena. Cada generación es una prueba de que Dios cumple lo que promete. Dígame amén. Dios te muestra esto para que entiendas la identidad de Jesús. No puedes entender tu identidad si no entiendes la identidad de Jesús. Dile que está al lado, pon atención. Pon atención, pon atención. Cuando tú sabes quién es Cristo y de dónde viene esa promesa, tu fe deja de depender de emociones y empieza a depender de la identidad de Jesús, de su identidad. Y cada domingo no esperas que te hable para solucionar tus problemas, sino que esperas palabra para seguir formándote en su palabra. Es el plan de lo que debo estudiar durante toda la semana siguiente. Porque dice la palabra, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te será añadido. Mientras tanto, nosotros buscamos la solución de lo añadido. Buscamos lo añadido. Y no buscamos primeramente el reino de Dios. ¿Sabían que cada uno de nosotros tiene un plan mayor para las nuevas generaciones? ¿Sabías que muchos grandes hombres y mujeres de Dios han nacido de hombres que han decidido ponerle fin a su genealogía equivocada y comenzar una genealogía nueva, ser el primer eslabón de la cadena que va a bendecir generaciones futuras? Y eso lo dijo Josué. Yo y mi familia seguiremos a Jesús. Yo y mi familia seguiremos a Jehová. En el Nuevo Testamento diría Pedro, yo o cualquiera de ustedes, yo y mi familia seguiremos a Cristo. Amén. Gracias por tu 3 amén. Así que tal vez hoy tú vienes pidiendo una respuesta rápida por lo que está sucediendo en la actualidad. Pero antes, Dios quiere darte una solución radical. Quiere afirmarte primero a ti. ¿Quién es Dios y quién eres tú? ¿Quién es tu Dios y quién eres tú para tu Dios? ¿Quién es su hijo y quién eres tú para su hijo? ¿Y quién eres tú realmente para el reino de Dios? Cada nombre de esa genealogía es como un ladrillo en el camino de la historia. Y cada ladrillo se construye sólidamente el camino hacia Jesús. Diga, hacia Jesús. Hacia Cristo. Y nos lleva hasta allí. Lo describe. Lo habla. Y esos nombres representan a toda una generación del pueblo de Israel. Y ese pueblo dice en Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5, si me lo puedes poner en pantalla, que ellos, esa genealogía, según la carne, vino de esa genealogía, Cristo Jesús. Pero en Hechos capítulo 13, del 16 al 23, Lucas nos relata cómo Pablo recorre la historia de Israel paso a paso hasta llegar a Jesús, mostrando que toda la historia del pueblo de Dios apuntaba a Jesús. Detrás de cada nombre que está en la lista de Mateo 1 al 17, no solamente una lista de personas como nosotros, porque era gente como nosotros, aunque nosotros estamos más lindos que ellos. Así lo veo yo, porque yo no los vi a ellos. Ellos ya tenían una vida real como nosotros, como tú, como yo. Era gente normal, que sufrió, hubo lágrimas, hubo pecados,
errores, momentos de honra, pero también de profunda vergüenza. Y aún así, Dios decidió usar estas personas para traer al mundo a su Hijo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 13, capítulo 1, versículo 3 al 6, vemos cómo en la genealogía aparecen mujeres como Tamar, Rabab, Ruth, la mujer de Urías, que era Betsabé, creo, y todas las historias marcadas por el dolor de estas mujeres, el pecado, la vergüenza, como también marcadas por la gloria y la gracia de Dios. Así que no importa la condición, si tú eres un elegido, la gloria de Dios hará cosas para que tus nuevas generaciones hablen de Cristo Jesús. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 32-34, por favor vayan anotando lo que apuntan, nos muestra algo muy claro. Dios no usa a los perfectos. Dios ha tomado a personas normales, con debilidades, con temores, con historias rotas, y aún así los ha levantado para hacer cosas grandes. Diga, cosas grandes. Te recuerdo, no puede bendecirte en el lugar que tú has escogido. Él te va a bendecir en el lugar que Él escoja. Amén. Ahí se mencionan nombres como Gedeón, Sansón, Jefté y sus historias. No eran ejemplos para seguir. No tenían vidas impecables, ¿verdad? Eran frágiles, fallaban. Pero cuando Dios los tomó en sus manos, al débil lo hizo fuerte. Al débil lo hizo fuerte. Y lo imposible lo volvió posible. Y esta palabra es para ti. Esta palabra es profética y es para ti. Dios necesita que la semilla que sembró la semana pasada en tu corazón pueda tener personalidad en Cristo Jesús. Y necesita que entiendas este mensaje. En 1 Corintios capítulo 1, 27, 29 explica: Dios escoge lo débil, lo despreciado, lo que el mundo considera necio, para que nadie se gloríe en su propia fuerza. Por eso nos ha escogido a nosotros. Es decir, la victoria no viene de tu capacidad, de tu profesión, de tu especialidad, ni de tu apellido, ni de tu experiencia haciendo iglesias o haciendo lo que haces. Todo viene de Él. Todo viene de Cristo Jesús. En esta genealogía, una lista de nombres que muchos de nosotros hemos pasado rápido. O solo le pasa a Pedro. Eso no le pasa a ustedes, ¿no? Eso me pasa a mí. Porque son aburridas. Tanto nombre, hijo de tal, fulanito de tal, hijo del otro. ¿Ah? Dios nos está enseñando. Ahí hay 3 verdades sencillas y poderosas. Y que son para tu vida en el hoy y en el ahora. Dios gobierna tu historia. Y nada está fuera de control. Ni de Él, no está en tus procesos. Está en los procesos de Él. Dios está en tus temporadas difíciles. Dios está en tus caídas. Dios está en tus retrasos. Porque Él reina en ti. Lo único que está haciendo es aprendiendo a levantarte en esos episodios de tu vida para hacerte más grande, más poderosos en Cristo Jesús. Dios no puede sacarte, por ejemplo, de una debilidad si no vas a un curso de debilidades. Y tienes que entrar en la debilidad.
pero sí te enseña por el poder de la palabra a salir de esa debilidad. Todo apunta a Jesús. Diga, todo apunta a Jesús. Así que esa lista no es simplemente una lista de nombres para ser reconocido por la posteridad. Es el camino que Dios escogió para que entienda de dónde saliste tú. Y para revelar el Cristo que necesita ser evangelizado, o con su evangelio evangelizando a aquellos que no le conocen. Todo apunta a Jesús, no a tu problema. Usted, como yo siempre digo, podrá decirme que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted tampoco sabe por lo que yo estoy pasando, y aquí estoy predicando. Y aquí viene lo que Dios quiere que todos entendamos, pero como dije que era en segunda persona, que tú entiendas. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tengo que hablar en segunda persona? Y no me contestó, entonces yo obedezco. Tienes que entender que Jesús vino a salvarte. Vino a darte una identidad nueva y un linaje nuevo. ¿A qué vino Jesús? Yo escuché eso así, pero voy a repetir. Dios vino a salvarme. Vino a darme una identidad y un linaje nuevo. Porque cuando tú estás con Cristo o en Cristo, ya no te define tu pasado, ni tus errores, ni tus heridas, ni tu historia familiar. En Cristo tú recibes un nombre, un lugar, una pertenencia. Tú eres hijo, tú eres hija, tú eres parte de la familia de Dios. ¿Quién dice amén? Acompáñame a predicar, vamos. Por eso el Espíritu Santo te dice hoy, yo he estado trabajando desde siempre para que tú puedas conocer la identidad de mi Hijo Jesús. ¿Va? Y cuando tú le conoces a mi Hijo Jesús, tú descubres quién eres tú para mí, Dios hablando. Yo voy a repetir esto. Siento, algunos quedaron con un signo de interrogación en la cabeza. Lo puedo ver aquí. Dios dice, yo he estado trabajando siempre, Dios Padre, para que tú puedas conocer la identidad de mi Hijo Jesús. Amén. Y cuando conocemos a Jesús, no es saber quién es Jesús, es conocer a Jesús. Cuando le conocemos a Él, descubrimos, tú descubres quién eres tú para el Padre. Vamos a la Biblia, Romanos 1:3. ¿Qué dice? Que Jesús era del linaje de David, según la carne. ¿Sí o no? Gálatas 3:16 dice, explica que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Grábese esa palabra, simiente, diga conmigo simiente. Y aclara que esa simiente es Cristo. Diga, esa simiente es Cristo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, declara que el Verbo se hizo carne. Es decir, que el Hijo del Eterno, el Hijo de Dios, realmente se hizo carne. Con todo esto, Mateo nos está diciendo, y le está diciendo a los judíos primeramente, en el judío de su tiempo, y a nosotros hoy día, este Jesús
es verdaderamente el Mesías esperado. El Mesías que Dios prometió. El Mesías que estábamos esperando. Porque todo judío que conocía las Escrituras, que eran todos, sabía que el Mesías tenía que cumplir dos condiciones. Y usted tiene que saberlo. Primero, ser descendiente de Abraham. Porque así solo se puede cumplir la promesa hecha por Dios a Abraham. Y segundo, ser descendiente del rey David. Para cumplir la promesa del trono y del reino. Mateo, desde el primer versículo, nos muestra que Jesús cumple con los dos requisitos del Mesías esperado por todos nosotros, por los judíos, por su pueblo. Ya nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Él es hijo de Abraham y es hijo de David. Es descendiente de Abraham y descendiente de David. ¿Quién dice amén a eso? Jesús es hijo de Abraham y Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, 1, 3 y 22, 18 que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Esto te va a abrir el cerebro. Más adelante, Gálatas 3:8 y 3:16 explica que la simiente o descendencia se refiere a uno solo, que es Cristo Jesús. Y usted dirá, ¿hasta dónde nos va a llevar? Por eso que tengo que estar concentrado. Dile que este lado no me moleste. Jesús es el verdadero descendiente prometido de Abraham, por medio de la cual Dios traería bendición ¿a quién? A todas las naciones. Y eso incluye Ecuador, Colombia, Venezuela. ¿Hay otra nación aquí? Jesús es hijo de David. ¿Por qué es hijo de David? Y esto significa que Jesús no solo es judío, sino también heredero legítimo del trono por la línea de David. Y en el 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, escuchen bien, Dios promete a David, una promesa de Dios a David, que sus descendientes se sentarán en su trono y que su reino será eterno. Ahí vamos poquito a poco comiéndonos este hipopótamo, ¿no? Para no tener indigestión espiritual. El libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7, se anuncia que nacerá un niño que gobernará sobre el trono de David y que su reino no tendrá fin. ¿Dice eso o no dice eso? En Jeremías, capítulo 23, 5, yo siempre digo, Jeremías el obligado, promete levantar un renuevo justo del linaje de David. Profecía, Jeremías. El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice, se profetiza que de Belén saldrá el que será el Señor de Israel. Y si Jesús fallaba en cualquiera de estos dos puntos y fallaba en cualquiera de estas profecías, podía haber enseñado maravillas, podía haber hecho milagros, podía hacer cosas impresionantes, podría convertir una gran multitud, podía tener seguidores, pero no podía ser el Mesías esperado. Pero Jesús cumplía con todo y con cada una de las profecías hechas en la Biblia. Y aún los judíos no están convencidos. Algunos, ¿no? Mateo nos está diciendo con la genealogía. Miren bien. Miren, hijos. Jesús sí cumple todo lo que Dios prometió. No hay ninguna improvisación. Él es el Mesías. Ese Mesías esperado. Y es como Mateo te dijera a ti, antes de hablarte de lo que hizo Jesús y aprendas de todo lo que hizo Jesús,
primero tengo de que enseñarte quién es Jesús. Y quiero que estés seguro de la autoridad de mi Hijo Jesús. Porque a veces hablamos sin conocer la autoridad de Jesús. Amén. En Israel, una genealogía, escuchen esto, no era un adorno religioso, ni un proceso mediante el cual, no era un relleno bíblico, era un documento serio, fundamental y legal. Y servía, entre otras cosas, confirmar la identidad de alguien, de qué tribu eres, de qué familia procedes. Era necesario para ser sacerdote, levita, rey, heredero de una tierra cualquiera. La genealogía era un documento que tenía peso legal sobre lo que alguien debía hacer. Tú no eres un accidente. Tu vida tiene una historia, la tuya. Diga, yo tengo historia, diga. Que empezó mucho antes que tú aparecieras en escena. Y sigue, continúa para un propósito más grande que tú mismo. En el libro de los Salmos, capítulo 139, me lo puedes poner, el versículo 13, 14, 15 y 16. Mientras yo parafraseo, ustedes leen en el fondo. Dice que todos mis días fueron escritos en tu libro, todos, los tuyos. Todos tus días fueron ya escritos en el libro de la vida. ¿Sabías eso? Jeremías 1:5 dice que antes que naciéramos, ya Él nos había conocido, Él nos conoció, ¿sí o no? Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, lo vimos la semana pasada. Entonces metes ese poco en la licuadora mental de nosotros y vemos que para algo bueno Dios nos mandó a esta tierra, ¿no? Y nos mandó con autoridad, solo que no tenemos la identidad para recibir la autoridad. Cuando Mateo presenta la genealogía de Jesús, nos está diciendo, mira cuál es tu identidad, mira cuáles son tus derechos, mira cómo tu vida está atada a todo el plan de Dios en la historia de Israel. Escucha bien esto. Y si Dios cada detalle de la historia la tuvo bien agarrada de la mano para traer a Jesús al mundo, toda, entonces ese mismo Dios también está cuidando cada detalle de tu propia historia. Pero no los creemos, no nos los predican así. No nos dicen la verdad. Tú no eres un número más. Tú naciste con un propósito. No eres una casualidad en esta vida. Tú tienes identidad en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Tú eres la descendencia escogida por la cual vino Jesús aquí. Porque si tú no estuvieses aquí, ¿para qué vino Jesús? Tú eres el propósito de Jesús. Dile, yo soy el propósito de Jesús. Dile al que está al lado, tú eres el propósito de Jesús. Y díselo al que está del otro lado también. Todos conmigo. Tu vida está siendo tejida dentro de un gran plan global del reino de los cielos. ¿Y sabe qué incluye esto? Vamos a leerlo en Romanos 8:28. Dice, todo lo que nos ama, todo, dile que no te moleste, dile ahí. De todas las cosas, todo lo que te pase, que estás pasando por tristeza, te está dando el curso de tristeza. Estás pasando por abandono, te está dando un curso de abandono. Yo
yo quiero sacar este ego. No, digo, quiero disfrutar este ego que tengo, porque tengo que aprender a dominar este ego y aprobar el curso de ego donde Dios ha permitido que esté porque lo necesitas sacar de tu vida. Cada cosa que nos pase nos ayuda a bien. Cuando yo recibí la noticia de que este local ya no íbamos a estar, me dio un frío. Pero Dios quiere algo mejor para nosotros. Y lo entendí después de semana y media. ¿Quién puede alabar a Dios hoy? Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? A los que amamos a Dios, a los que amamos a Jesús, los que amamos a Dios. Mira lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó la obra por la cual está llena de cursos y talleres y congresos de todas las cosas que nos están pasando, es para que puedas predicar con el ejemplo. ¿Sabes por qué? Yo predico del alcoholismo porque yo fui alcohólico. ¿Sabes por qué puedo predicar de la drogadicción? Porque yo fui drogo. ¿Sabes por qué yo puedo predicar sobre el ego? Porque yo fui un ególatra. Pero pasé cada uno de esos talleres y cursos con 20, con 10 sobre 10. Fui aprobado por el cielo. Amén. Así que deja de resistirte. Tú le perteneces a Dios. Tú eres de Dios. Y tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. No seas como Jeremías. Puede ser como Isaías. Heme aquí. Llegó Ale. Heme aquí. No como Jeremías, que me está pasando esto, que me está pasando aquello. Y dijo, y Dios le dice, si yo te conocí de antes de la fundación del mundo, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y yo te elegí como profeta a las naciones. Yo te elegí como adorador de mis salmos. Yo te escogí como maestro. Yo te escogí como profeta. Yo te escogí como pastor. Yo te escogí como padre, como madre. Tenemos una asignación aquí en la tierra. Jesús, el hijo de Abraham, la simiente de bendición para todas las naciones, para todas las naciones. Esto significa que la historia de la salvación no es un patrimonio exclusivo de un pueblo. No dice padre de los judíos, no, del pueblo de Israel, no, dice de naciones. Israel es una sola. Y tenemos que orar por ella. Por medio de Jesús llega la bendición a tu país, a tu ciudad, a tu iglesia y a tu familia. Yo declaro en esta hora que tú y tu familia seguirán a Jesús. Y lucharemos hasta el final. Hoy hay miles de lenguas que proclaman a Jesús. Se predica el nombre de Jesús en diferentes culturas. Jesús está transformando vidas, sanando corazones, restaurando familias, levantando caídos en toda tribu y nación. Y todo esto es el cumplimiento del por qué Mateo 1, del 1 al 17, nos dice cuál es nuestra identidad. Todo es el cumplimiento vivo de lo que Dios hizo con Abraham. En tu simiente, Jesús, serán benditas todas las naciones. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, dice, Dios le asegura que le daría un hijo cuyo trono sería establecido para siempre. Y luego los profetas como Jeremías, Isaías, anunciaron
que había un renuevo justo para ocupar ese lugar, que venía del tronco de David, injertado en el tronco de David. Así que Jesús es el Rey prometido. Jesús es nuestro Salvador. Y la genealogía, y vamos terminando, va a ser impactante. En el versículo 17. Pero el capítulo 1 de Mateo no se queda allí. Inmediatamente Mateo cuenta algo impresionante. Dice: Jesús nació de María sin intervención de varón. Es el cumplimiento de Isaías 7:14. Dice arriba, allá detrás lo tiene, Isaías 7:14. Dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Observa el equilibrio. La genealogía establece un derecho legal que viene en Jesús, que tiene Jesús por el trono de David. El nacimiento virginal revela su origen divino. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Para que Dios estuviera con nosotros, tenía que venir a través de su Hijo. Jesús es hijo de David según la promesa, ¿cierto o falso? Diga sí o no. Ok. Hijo de Abraham según el pacto, amén. Hijo de María según la humanidad, pues nació. Y hijo de Dios según la concepción del Espíritu Santo en María. Ahí se sostiene el corazón de nuestra fe. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. El Mesías prometido, el Emmanuel esperado, Dios con nosotros. ¿O no? El Dios eterno entró en la historia humana a través de Jesús. Naciendo en una familia real, en una línea trazable, en una genealogía verificable y por un milagro sobrenatural del nacimiento virginal de Jesús. Cuando Mateo llega al final de la genealogía, en el versículo 17, no dice que José engendró a Jesús. Dice que José es el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sí lo ven? Esto es importante, familia. Jesús no es hijo biológico de José, pero sí es un hijo legal, y se lo voy a comprobar. Al aceptar a Jesús como su hijo, José le transmite el linaje real, el derecho legal al trono de David. En la cultura judía, vámonos a la cultura judía, el acto de ponerle el nombre a un niño, quien le podía poner el nombre al niño, determinaba la legalidad de ser hijo o no. Era un gesto de reconocimiento y adopción. Cuando José obedece al ángel y le pone el nombre a Jesús, está diciendo: lo recibo como hijo, lo incorporo a mi vida. Esto es muy importante. Si usted no se va con esto, perdimos el tiempo. Dice: lo recibo como mi hijo, dice José. Lo incorporo a mi linaje. Y es cuando él entra a la casa de David. Es allí donde entra. Y aquí hay una poderosa aplicación espiritual. Así como José adoptó a Jesús en su casa, Dios, por medio de su Hijo Jesús, nos adoptó a nosotros en su familia. ¿Sí lo ve? ¿Sí ve cómo nos habla la historia? Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Ustedes son un pueblo elegido.
son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros misión, propósito, la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Quién dice amén? Esto es fantástico, ¿eh? Tú y yo no nacimos como hijos de Dios. No. Por naturaleza nacimos pecadores. ¿Sí o no? Pero por la fe en Cristo, Dios nos da espíritu de adopción. Nos hace hijos y herederos. ¿Sí lo ve? Cerramos con esto, de verdad. Es que usted se tiene que ir con tarea para la casa. Un niño puede no tener la sangre del rey, pero si el rey o el heredero legítimo es reconocido y es adoptado legalmente, esto no le va a cambiar tu ADN. Pero si cambia tu estatus, recibe su apellido, herencia, derechos y te hace acceso al trono de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz. No teníamos acceso, Él muere en la cruz. Nos da la libertad, se rompe el velo y nos hace entrar al trono de la gracia. Lo que la biología no le dio o no nos dio, la legalidad y el amor de un Padre amoroso nos los otorga. Así pasa con Jesús. No es biológico de José, pero José lo recibe como su hijo, así como Dios nos está recibiendo a nosotros a través de su Hijo Jesús. Y ahí está el cierre. Ahí está el cierre contigo. Dios hace con nosotros lo mismo. No entramos al reino por sangre humana. No entramos al reino por voluntad propia. No entramos al reino sino porque el Padre nos eligió y nos llama a ser suyos. Usted no se pertenece, usted es Jesús. Amén. Por eso Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, no es poesía cuando dice, no es poesía, es identidad, cuando dice, es identidad legal. Y también es espiritual cuando dice, ustedes son pueblo escogido. Dile que te al lado, mira, tú eres pueblo escogido. Tú eres pueblo escogido. Somos escogidos. Ustedes son sacerdotes. ¿Recuerdan cuando les dije que para ser sacerdote tenías que comprobar haber sido del linaje de Segú? Para ser hebreo tenías que tener el linaje, comprobar que eras. Y Jesús rompió eso. Ahora tú tienes un linaje. Tú eres sacerdote. Eres sacerdote del Dios viviente por medio de Jesús. Por eso somos nación santa, posesión exclusiva de Él. En otras palabras, no solo nos perdonó, sino que nos dio un nuevo estatus. Tenemos otra categoría. Hágase así en el cuello. Categoría. Nos sacó de la oscuridad y nos metió en su luz. Y ahora caminamos con nombre, propósito y con identidad y pertenencia. Y eso nos da identidad de Cristo. Si José le dio a Jesús el derecho de llegar al trono, Dios nos dio a nosotros el derecho a tener identidad.
Y por eso tenemos que anunciar la palabra de Dios. Y termino diciendo, eso es Navidad. Eso representa la Navidad. Eso es la Navidad. Dios entró a nuestra historia en Navidad. No importa si es en diciembre, en agosto, donde haya nacido. Eso se llama Navidad, natividad, nacimiento. ¿Sí? La Navidad es la aceptación de un rey vino por sus hijos. Nació en un hogar sencillo. Y por la aceptación de José, ese niño recibió a Jesús, a Jesús, con un linaje, el mismo linaje que tú tienes. Por eso dice, no te puedes comparar con Jesús. Si Jesús dijo, me tengo que ir, porque tú harás cosas mucho más grandes de las que yo he hecho. Y hay que tener linaje, autoridad, poder para hacer lo que a Jesús hacía. Tú me sigues. Navidad es esto: de la oscuridad a su luz maravillosa, con un nuevo nombre y una nueva familia, que es en Cristo Jesús. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.